Bueno, muy bien, cambiamos de tema. Nos vamos a meter a hablar del sector productivo, lo decíamos al comienzo del programa, nos ocupamos del etanol, puntualmente del etanol de maíz. Para eso vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Víctor Acastelo, representante de Acabio, la empresa etanolera que tiene su planta en Villa María, que es la más grande del país, ¿sí? Y que acaba de inaugurar su nueva ampliación, ¿sí? Por lo cual, bueno, es un representante con mucho peso dentro de la Cámara, actualmente ejerciendo la presidencia de la misma. Bueno, conversamos esta tarde, tenemos la nota grabada con Víctor Acastelo, que habla de la situación del etanol, la proyección hacia adelante y qué perspectivas hay de ampliar su capacidad productiva. Esto decía. Bueno, ahí estamos. Bueno, Víctor, primero gracias por atendernos. Lo primero es en qué momento está el etanol. Lo último que se conoció es el ajuste de precios que van a tener, bueno, prácticamente hasta pasado mitad de año. ¿Eso es bueno, eso es positivo, tener un sendero de precios hoy en la Argentina? Sí, bueno, la Secretaría de Energía de la Nación instauró un sendero de precios desde abril hasta agosto de este año 2022, que nos da cierta previsibilidad, aunque sabemos que son precios en pesos, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que con un maíz arriba de los 30.000 pesos la tonelada, con costos que vienen creciendo, como obviamente el gas sigue el tipo de cambio y también tuvimos una suba de gas en este invierno y estamos apuntando también a sustituir gas probablemente en el invierno por fuel oil. Y bueno, sabemos que el capital de trabajo tiene un costo, ¿no? Y hoy la tasa, hoy en peso está en el orden del 5% mensual. Cuando vos medís todos los costos, el nuevo precio del bioetanol de maíz, yo diría que cumple con la ley, ¿cierto? Que es cubrir todos los costos para producir y otorgar una rentabilidad razonable. Eso se cumple para abril, entendemos que para mayo también, pero bueno, va a depender luego de cómo las variables de los costos varíen, ¿cierto? Cómo crezcan, porque bueno, son todas crecientes siempre cuando hay inflación. Bueno, pero básicamente va a depender mucho del precio del maíz, que es la materia prima principal. No obstante ello, yo creo que es un sendero que hasta agosto nos da cierta previsibilidad. ¿Cree, Víctor, que este sendero estuvo determinado en gran parte por las complicaciones que tiene el país con los combustibles líquidos? Digamos, obligado por las circunstancias. Sí, Argentina es un importador neto de naftas. Hoy se está exportando crudo y entonces la capacidad de refinación, que es acotada, eh, o no se está utilizando a pleno o no es suficiente para abastecer toda la demanda de Argentina, que estamos en niveles superiores a prepandemia, con el uso vehicular naftero, con lo cual Argentina importa naftas y hoy con el petróleo en estos valores, ¿no? De 100 y pico dólares el barril, hace que una nafta importada llegue a Argentina a 120 pesos antes de impuestos. Por lo tanto, todas las petroleras que son importadoras de naftas, hoy les conviene comprar un etanol a 95 pesos el litro antes que importar naftas a 120. Esto de nuevo, son comparables, que estamos hablando todo antes de todos los impuestos, sean específicos, IVA, todos los impuestos. Por lo tanto, hoy las petroleras le conviene maximizar la utilización de etanol en el corte. Hoy el corte sigue estando en el 12%. Y bueno, y falta un poco todavía etanol de caña para que, bueno, a partir de junio, entendemos, se va a regularizar la provisión de etanol de caña, que en los últimos 3 meses prácticamente hubo menor abastecimiento al habitual. Es decir, la caña aportó menos del 6%. ¿Eso fue menos corte o fue suplido de alguna manera por el maíz? Bueno, yo te diría que hasta diciembre, enero, cuando había etanol de caña suficiente, se estaba cortando arriba del 12%. Ajá. Yo te diría que estábamos en el 2,5 al 13% promedio, eh, porque bueno, porque las petroleras veían conveniente usar la mayor cantidad de etanol en el corte de las naftas. Yo te diría que a partir de marzo
marzo, abril, el corte estuvo en el orden del 12 o levemente abajo. Maíz usó toda la capacidad posible para abastecer con toda la capacidad productiva de las plantas, pero bueno, caña no abasteció los 6 puntos porcentuales, por lo tanto el corte estuvo entre el orden del 11 y el 12%, y yo creo que a partir de junio se va a normalizar ya el E12, y bueno, y la Secretaría de Energía tiene las facultades por la ley actual de elevar el E12 para sustituir importaciones de nafta. En la medida que estos precios relativos, nafta y etanol, se mantengan, seguramente veamos a partir de junio algún corte superior al 12%, que es el habitual. Ujú. ¿Y esto avala o asienta, genera las bases para que el corte se lleve al 15% para que se establezca ese porcentaje que es un pedido que se está haciendo desde el sector, ¿no? Bueno, la capacidad productiva de Argentina en etanol de maíz está en el orden de los 800.000 metros cúbicos año. Eso es aproximadamente para 8,5, 9 puntos anuales. Si le sumamos los 6 puntos de caña, tendríamos para un E15, ¿cierto? Contando, bueno, las 5 plantas de bioetanol de maíz, algún aporte que hacen las 6 minides, las pequeñas destilerías, y las etanoleras base caña de azúcar. Yo te diría que llegamos al E15, pero bueno, luego hay otros mercados, eventualmente si no se llega al E15 como un corte habitual, ¿cierto? Entendemos que los motores están preparados para cortes del 15%. De hecho, se están haciendo pruebas en talleres de la provincia de Córdoba, en Altagracia, para cortes mayores, ¿cierto? Porque la provincia de Córdoba impulsa a través de la Ley Provincial de Biocombustibles cortes hasta del E85, hasta del E100, para lo cual, bueno, habrá que hacer algunos deberes a la hora de implementar los mayores cortes, pero sabemos que hay proyectos de ley que están tratando de llegar a ese E15 como corte mínimo y obligatorio. Bueno, vemos si alcanza la capacidad instalada, para determinados meses del año alcanza la capacidad instalada. Bueno, si caña no alcanza a cumplir con los 6 puntos porcentuales, no estaríamos llegando a ese E15. Pero claramente Argentina tiene que ir a mayores cortes. Un E15 y cortes mayores. Bueno, pero con alguna normativa que otorgue alguna seguridad jurídica para los inversores, porque, bueno, se pueden ampliar plantas o pueden nacer nuevas plantas industriales. Por lo tanto, el E15 es un camino rápido para el corto plazo, pero hablando de mediano y largo plazo, se requiere acá ya una nueva ley, yo te diría con estabilidad fiscal, no te digo con beneficios fiscales, sino con estabilidad fiscal, para que no se cambien las reglas de juego, te diría en 10 años, para que el que hunde capital hunde millones de dólares. Acabío, por ejemplo, es una planta en Villa María que invirtió 200 millones de dólares, y esas inversiones se hacen para el largo plazo. No se pueden pensar para 5 años, son inversiones para 15, para 20 o para 30 años. Entonces tiene que haber una seguridad jurídica para que otorgue al inversor una regla de juego estable en el tiempo. Y ahí podemos hablar de un E15 o de un E27 como Brasil, o de mayores cortes, ¿no? Ir al E85 como ocurre en los estados maiceros de Estados Unidos, o como en Francia, ¿no? Con los motores flex, con surtidores flex, es posible ir a esos mayores cortes, como, bueno, como ciertos países del mundo están yendo, y Argentina tiene maíz de sobra, y Argentina hizo la curva de aprendizaje para producir etanol de maíz en condiciones competitivas. Sí, hablando de ampliar capacidad productiva, es por el lado del maíz. Por la caña hay muy pocas chances, Víctor, ¿no? Totalmente, totalmente. La caña no tiene chances de crecer agroecológicamente, y la caña también tiene doble destino, ¿cierto? Tiene que abastecer el mercado del azúcar, ¿cierto? Que se ha revalorizado últimamente.
Por lo tanto, sí, todo el crecimiento diría que viene por el lado del maíz, y hablar ya de etanol de segunda generación en el mundo todavía está lejos, muy lejos. Cuando 10 años atrás, 12 años atrás pensábamos estas industrias, etanol de maíz, recorrimos el mundo y vimos plantas piloto de etanol de segunda generación. Se construyeron plantas industriales a partir de biomasa y no funcionaron en Estados Unidos. O sea que el camino para el crecimiento del etanol claramente es el maíz, ¿cierto? En Europa se hace en base a trigo, ¿cierto? Otros cereales que contienen almidón, pero el maíz para Argentina yo que te diría que es clave, porque aparte de solamente se extrae el bioetanol del almidón, luego quedan los granos destilados tan importantes para abaratar la dieta animal de esos animales que van para la producción de leche o para la producción de carne. Uh-huh. Y en ese camino hay ampliaciones pendientes que tengan las plantas hoy en mente. Yo te diría que hoy se terminó la ampliación de la planta de Villa María. Ya es una planta que está produciendo ya a la capacidad que fue concebida originariamente, porque cuando nació era una planta para 400 metros cúbicos día y hoy está en 800 metros cúbicos día. Y entiendo que hay alguna planta de la provincia de Córdoba que está pensando en alguna ampliación, ¿cierto? Bueno, a veces las condiciones del país, a los inversores hay que ayudarlos con algún crédito, ¿cierto? O con reglas estables, diríamos, ¿no? Que nos asegure, como dice la ley, cubrir los costos de producción y una rentabilidad, bueno, mínima, ¿cierto? Que compense el costo de oportunidad del dinero, porque el dinero va donde hay alguna rentabilidad, ¿cierto? El dinero tiene un costo de oportunidad. Por lo tanto, si la oportunidad que me brinda el etanol me dice, bueno, tengo un rendimiento del 8% o del 10% en una inversión para ampliar una planta de etanol, bueno, lo compararé con otras inversiones. Pero bueno, el etanol yo creo que tiene un gran futuro porque es un combustible limpio. Para el cambio climático también emite un 70% menos de gases de efecto invernadero. El etanol tiene un enorme futuro en Argentina y en el mundo. Bien, y además maíz no sobra, ¿no? No sobra maíz. Argentina produce en un año normal 50 millones de toneladas de maíz. Hoy se destinan para etanol menos de 2 millones de toneladas. Por lo tanto, si hoy pasáramos del E12 al E27, o sea, creciéramos 15 puntos, ¿cierto?, de etanol y fuese todo maíz, ese E6, ahora pasar 15 puntos adicionales, y bueno, podríamos destinar unas 5 millones de toneladas más de maíz a bioetanol. Y no le tengamos miedo a ese dilema alimento versus energía, porque para energía se destina solamente el almidón. Todo el resto del grano destilado, los minerales que tiene el maíz, la proteína, la materia grasa, se destina a proteína animal, ¿cierto? Para leche, para carnes, ya sea, en este caso carne vacuna, pero en Estados Unidos la utilizan para carne aviar, para cerdos. O sea que el DDGS o la burlanda, hay mercados en Argentina y en el mundo. Está bien. Bueno, todos estos temas se van a discutir en el Congreso Maizar que se viene dentro de muy poquito y que va a tener el gusto de presidir, ¿no? Bueno, así es, el 28 de junio es el Congreso de Maizar que vuelve a su formato presencial, luego de un tiempo, vuelve con 4 salas presenciales y yo te diría con un programa realmente muy rico, muy variado, muy interesante. Bueno, porque bueno, vamos a tocar temas de todo tipo, ¿no? Vinculado al maíz. De hecho, el lema del Congreso es "el maíz siempre está", ¿cierto? Aunque no lo veamos, el maíz siempre está, ¿cierto? Cuando tomamos una gaseosa y tenemos burbujas de maíz en esa soda o en esa gaseosa, ¿no? Cuando por ahí agarramos, ¿cierto?, nuestro auto y bueno, el maíz está en nuestro tanque, ¿no? A través del etanol. Y así tenemos 500 usos industriales en el maíz, en los alimentos cotidianos, ¿cierto?
Entonces vamos a abordarlo desde distintas facetas, con disertantes de Argentina y del exterior. Eso nos permite la virtualidad. Seguramente el ministro de Agricultura de Argentina, acompañado por los ministros de Agricultura de Brasil y de Estados Unidos. Un panel interesante desde el punto de vista empresario, ¿no? Empresarios argentinos de vanguardia, ¿qué hacen con el maíz, ¿no? Desde el punto de vista industrial, cómo impacta en su empresa el maíz y sus derivados. Empresas de primera línea van a estar, ya nos confirmaron su presencia para el 28 de junio, y después, bueno, una de las 4 salas presenciales organizadas por jóvenes de Argentina que le dan un toque especial al Congreso, porque van a hablar del empleo joven vinculado al maíz, del joven y su inserción en la política, ¿cierto? La verdad, el joven y la mirada para el cuidado ambiental, la verdad que estamos muy entusiasmados para este congreso que se va a hacer en el Golden Center, cerca de Aeroparque, en forma presencial todo el día martes 28 de junio próximo. Bien, buenísimo. Bueno, Víctor, le agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable como siempre. Bueno, ahí estaba Víctor Acastelo, el titular de la Cámara de Bioetanol de Maíz de la República Argentina, representante de Acabio allí, y que va a presidir, como lo contaba al final de la nota, el próximo Congreso Maizar, que se realizará el 28 de junio, donde se reúne toda la cadena del maíz, desde las etanoleras, los feedlots, bueno, todos los usos que tiene el maíz, y sus distintos representantes se van a juntar allí en Buenos Aires el 28 del mes que viene. Hemos llegado al final. Nos vamos. Nos vamos a reencontrar el jueves que viene, como siempre, a las 21, aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.